masivas y que van destruyendo todo el aparato público que se había armado en los años 50 con el Estado armado ese, que se llamaba el Estado de Bienestar, donde teníamos los trabajadores registrados, teníamos un sistema de salud, un sistema de educación, un sistema científico, teníamos grandes inventos que nos hacían parar como una América Latina en el contexto mundial con un poco más de soberanía, pero a partir de los años 70, 75, con los golpes de Estado y el Plan Cóndor, fue desarmando esa estructura que se había armado en América Latina y se puso la dependencia del capital financiero internacional, y estamos en eso hace mucho tiempo, tratando los latinoamericanos junto a todos sus pueblos de tratar de salir de esa encrucijada y con la emergencia al tener más alternativas para América Latina que podríamos estar aprovechando como latinoamericanos, teniendo un proyecto propio para poder tener una dimensión más soberana y también tener más alternativas para comercializar, para tener políticas de desarrollo en conjunto, y bueno, y eso es lo que estamos viendo. Pero bueno, cuando es un mundo muy convulsionado, con una crisis y una descomposición, un caos generalizado que hace difícil que podamos hacer. Además, la llegada, como nosotros tenemos en Argentina, de un gobierno que cambió las reglas que veníamos teniendo históricas de Argentina, de ser un país alineado siempre con políticas exteriores bastante serias, y ahora hemos vuelto a profundizar las relaciones carnales, que como había en el 90, pero profundizándolas junto con la potencia del norte, Estados Unidos, y romper las relaciones apenas llegó al gobierno con nuestros socios principales comerciales, por ejemplo Brasil, el caso de Brasil, y el caso de China, porque con una mirada ideológica se cuestiona que esos gobiernos, sin medir mucho, decir que son gobiernos comunistas, y con una cuestión ideológica quería romper relaciones. Eso hace que, bueno, nuestra economía se debilite más, y bueno, y tengamos los resultados que estamos teniendo en este momento. Estamos dialogando con Carlos Rang, el médico veterinario, docente de la universidad, que está participando de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, CLACSO 2025, en Bogotá, Colombia. Carlos, para finalizar, ¿cómo se logra en este contexto recuperar el espacio perdido de América Latina? Recién acabas de describir que nuestro país está prácticamente salido de la estrategia latinoamericanista, alineado con dos grandes potencias como son Estados Unidos e Israel, sobre todo cuando hay mucha gente en nuestro país, y vos conocés eso de Río Cuarto, que es empática con eso, que no se siente latinoamericana, que se siente más europeo, que prefiere estar en otro lado y no identificarse con Latinoamérica. ¿Y cómo se lo consigue? A través de las herramientas institucionales, democráticas. Sí, el tema que me parece que sí, también las herramientas democráticas están también, hay una crisis de las instituciones democráticas que se ha generado, y también una crisis de representación generalizada. También por eso emergen estos outsiders, como le decimos desde la política, emergen porque los proyectos anteriores no profundizaron hasta donde había que profundizar, y dejaron condiciones para que aparezcan y emerjan estos presidentes con estas características, gente que a lo mejor no viene de la política, que viene de la economía, o que eran panelistas, y llegan al poder, y bueno, la gente empatiza eso porque no se les solucionaron los problemas, se solucionaron algunos problemas, pero no todo, y bueno, y por eso hay gente que tiene un discurso que dice que va a destruir el Banco Central, que va a terminar con todo el aparato
estatal, que se quedan con toda la plata de los trabajadores, que van a destruir el aparato científico, que va a destruir las universidades públicas, porque ahí todo es muy fuerte, que la gente piensa que eso después va a derramar la plata esa que no se va a hacer hacia los bolsillos de ellos, y lo que estamos viendo que la plata del Senado se va para las grandes corporaciones, grandes nacionales y a la bicicleta financiera y a la fuga de capitales. Entonces, para empatizar con la gente, yo creo que en este momento se están generando distintos conflictos sociales, porque esto no cierra sin conflicto social, porque queda mucha gente afuera, y por eso estamos viendo grandes movilizaciones, paros, todo eso. Y es a través de la lucha, del enfrentamiento, la gente va tomando conciencia nuevamente para cambiar cada vez que pudimos tener gobiernos más populares, hubo grandes movimientos de masa, el 17 de octubre, los 69 rebeldes que tuvimos en Argentina, que crearon condiciones para tener un proyecto de país mucho más inclusivo y con una gente más concientizada. Ahora la gente está muy despolitizada, participa poco, y hay instrumentos que no permiten que la gente participe más como en la política como se hacía antes. Se usan mucho las redes sociales, se usan otros mecanismos, y esos mecanismos están totalmente controlados por las grandes transnacionales, las grandes corporaciones que conducen desde la televisión a las redes sociales y todos los instrumentos, y con eso facilitan el camino para que estos presidentes, estas nuevas extremos que aparecen, lleguen al poder, y bueno, y esos son empleados de las grandes corporaciones transnacionales y de los grupos fácticos del mundo, y ese es el problema que estamos teniendo. Y para revertir eso, yo lo único que digo que invito que el pueblo se organice, que participe, que luche por sus condiciones de vida materiales, y eso va a ir generando hasta que se genere una situación que cambie radicalmente las correlaciones de fuerza, y podemos encaminar de vuelta a un proyecto de soberanía popular, de soberanía nacional, de justicia social, de independencia económica, porque es el único camino que podemos tener los latinoamericanos, porque si no vamos a seguir subordinados como patios traseros, y los van a meter en el caos, como está sucediendo en muchos países de América Latina, que te meten el narcotráfico, te meten todos los barrios y te rompen todo el tejido social y te destruyen todo el aparato productivo, te destruyen todo y te dejan como un país totalmente reprimarizado, que no tenés posibilidades de incluir a todas las personas en el sistema. Carlos, muchísimas gracias. Buen regreso a la Argentina. Gracias, Guillermo, por la nota, y un saludo a todos tus oyentes, a tu audiencia, y gracias por la nota. Al contrario, gracias por levantarte temprano a dedicarnos estos minutos. Carlos Rang, gracias, me hace bien. Bueno, desde Colombia, desde Bogotá, el médico veterinario docente de la universidad, participando en la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales CLACSO 2025, en donde se está debatiendo el rumbo del mundo en general y en particular de Latinoamérica. Nosotros estamos en ese colectivo, nos guste o no nos guste, les dé vergüenza, se sientan nada, poco o muy latinoamericanos, estamos en este lugar del mundo que tiene sus cosas muy positivas, muy reconfortantes, pero también sus padecimientos, y esos padecimientos están ligados a los sometimientos a los que estamos condenados desde hace muchísimo tiempo de las grandes potencias, que saben de la riqueza que tiene naturalmente nuestro territorio, pero también saben de las miserias de aquellos que lo habitamos y no tenemos identidad del lugar en donde nacimos.